Hola, Dios te bendice, qué bueno poder compartir este tiempo contigo. Una vez más nos encontramos en este segmento en el cual lo hemos denominado Palabra en Acción. En la reflexión anterior hablamos acerca de la iglesia de Éfeso, una iglesia en la cual había perdido lo más importante, que era el amor hacia Dios. Hoy nos toca hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Yo le he titulado esta reflexión La importancia de la palabra de Dios en medio de las dificultades. Vamos a leer una porción de la Escritura, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a partir del versículo 8. La palabra de Dios dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último, había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas, y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel, para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo, ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguno tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Es importante saber que la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente por causa de la persecución. No nos olvidemos que la iglesia de los primeros tiempos es una iglesia perseguida, por lo cual eso también generó un movimiento muy importante en el cristianismo. Pero también tenía dificultades que tenían que ver con las adversidades de ese momento, con diferentes tipos de ideologías externas, con filosofías humanas, con diferentes religiones, sectas y demás. Era muy importante que la iglesia de Esmirna pudiera estar cimentada en la fe, cimentada en la palabra de Dios, y tener una relación intrínseca con el Señor. Muy importante. Y la iglesia de Esmirna, como te decía, como sufriente, como una iglesia atribulada, también haciendo una reflexión y pensando en lo que nos pueda pasar hoy, en la actualidad. Por ahí las persecuciones podrían pasar por otro lado, no justamente en nuestra nación persecuciones físicas, pero sí ideológicas, sí de religión. Entonces, necesitamos, por supuesto, como recibió el mensaje la iglesia de Esmirna de parte de Dios, un mensaje tan importante para ese tiempo, para ese momento, nosotros también tenemos que traer de la Escritura lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros en medio de las dificultades. La pregunta sería también si alguna vez pasamos por tribulaciones o estemos pasando por tribulaciones, o no sabemos si pasaremos por tribulaciones. Pero es muy importante que nosotros podamos cimentarnos en la palabra de Dios, poder tener esa fe en Dios, saber de que lo que Dios está diciendo es lo que realmente a nosotros nos ayuda a poder salir aislado de toda situación. La palabra de Dios, quiero que podamos también leer otro extracto de la palabra que tiene que ver justamente con esta situación. Y la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 8, el apóstol Pablo decía lo siguiente. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjense que en este extracto de la Escritura podemos ver la realidad que pudiera estar atravesando cualquier persona, sobre todo cuando hablamos del cristianismo. Entonces, sabemos que a pesar de la situación que podamos estar viviendo, atravesando, difícil, sabemos que aquí se genera un puente porque dice que podemos estar atribulados, pero sabemos que también tenemos una confianza en Dios que podemos salir de cualquier situación. Porque Dios está con nosotros y Él es el fuerte, Él es nuestra roca, es nuestra ayuda. Él no nos va a desamparar. La palabra de Dios dice que no se ha visto justo desamparado. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Todo lo que dice la Escritura son las promesas de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos salir adelante de toda circunstancia. Entonces, en lo que tiene que ver con esto de una realidad espiritual, yo extraje dos puntos importantes.
Uno tiene que ver con el factor interno y otro tiene que ver con el factor externo. El factor interno tiene que ver con lo que sucede con nuestras vidas en medio de las dificultades. También quiero que vayamos a la Escritura. La palabra de Dios dice en Romanos 5, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo también dice lo siguiente. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, que hay como diferentes pasos que se van dando en la medida que nosotros estamos en medio de las dificultades. Sabemos que la dificultad muchas veces produce esa prueba de la fe. Si podemos seguir, si nos quedamos en el camino, mucho menos si tenemos que retroceder y tomar otros rumbos. Dios muchas veces utiliza estas dificultades para sacar lo mejor de nosotros. Está como de una manera puliendo nuestro corazón, nuestra tierra. Es importante que nosotros entendamos esto. Dios está obrando en nuestro corazón. En medio de las dificultades, como le decía también a la iglesia de Esmirna, que esta tribulación iba a ser momentánea, iba a ser leve, iba a ser unos días, porque de una manera también ponía a prueba a la iglesia, a ver dónde estaba parada la iglesia. Entonces, con esto pasa lo mismo con nosotros. En medio de las dificultades, tenemos que saber que también produce eso interiormente algo. Tiene que producirse un crecimiento en nosotros a través de eso. Entonces, las pruebas subsiguientes que puedan llegar a venir nos van a encontrar de otra manera, es decir, cimentados en la fe. Esa tribulación, esa prueba, producirá paciencia. Y si esa paciencia perdura en el tiempo, producirá una esperanza. Y sabemos que, como dice la Escritura, el amor de Dios está sobre nosotros, enviándonos al Espíritu Santo a nuestro corazón, que es quien nos ayuda en todas las cosas. Entonces, eso tiene que ver con el factor interno. El factor externo tiene que ver con lo que Dios está haciendo, con lo que viene desde lo alto para nuestras vidas. Y eso quiero que nosotros revisemos lo que dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. La palabra de Dios dice: esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez mayor, excelente peso de gloria. Entonces, tenemos que entender de que son momentos en los cuales atravesamos pruebas, pero sabemos que en medio de esas pruebas Dios está con nosotros. Y sabemos que también a través de esa prueba Dios quiere consumar algo en nosotros. Entonces, ahí está la palabra. Esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez mayor peso de gloria de Dios. Entonces ahí está el peso, la carga, la gloria de Dios sobre nuestras vidas, que se ha de manifestar y que Dios va a producir en nosotros muchas cosas muy positivas para nuestro crecimiento espiritual. Entonces aquí podemos ver entre líneas que esta realidad espiritual, como te decía, del factor interno y el factor externo, es lo que realmente Dios permite y hace producir en nosotros para que vayamos avanzando en nuestro camino espiritual, hacia una madurez espiritual. Y para que ante las diferentes circunstancias que podamos estar atravesando, sabemos que es Dios que está obrando y está haciendo algo especial con cada uno de nosotros. En cuanto a lo que tiene que ver con la fe, muchas veces en medio de las situaciones tendemos a querer ser independientes, queremos salir airados de cualquier situación a nuestra manera, en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, en nuestras capacidades, en lo que pudiéramos hacer nosotros. O tal vez otro error que podamos cometer es poder acudir a otras personas y poner esa mirada y ese enfoque en personas, o en diferentes funcionarios o políticos, o lo que nosotros queramos poner como una esperanza. Poner el título que quieras a esa mirada a un hombre. La palabra de Dios dice: bienaventurado aquel que confía en Dios, pero maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, nosotros tenemos la promesa a partir de Dios. Y nosotros tenemos que tomar, como te decía, la palabra de Dios y saber que se hace vida en nosotros, que es una palabra poderosa, transformadora, esperanzadora, nutriente, que nos edifica. Entonces, aquí está la clave de lo que yo te quería compartir en este momento. Que nosotros entendamos que Dios está hablando, Dios está trayendo un mensaje, como a la iglesia de Esmirna, como a la iglesia de Éfeso.
como a las demás iglesias, Dios está trayendo un mensaje a nosotros, a cada una de nuestras vidas, porque también estamos pasando por tiempos difíciles, son los últimos tiempos. Entonces tenemos que estar arraigados, tenemos que profundizar en la Escritura, porque eso es lo que nos va a ayudar. Como te decía, que no nos manejemos de manera independiente, sino de manera dependiente de Dios. Como dice la Escritura en Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, sino que es a través de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Dice Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos, porque Él es poderoso y Él es el que hace y el que obra. Es como su evangelio. Sabemos que para muchos que se pierden es locura, pero para los que creemos en el evangelio es poder de Dios. Entonces sabemos que Dios está actuando, que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. Esto te quería compartir en este tiempo. Espero que te haya sido de bendición para tu vida. Y por último quiero leerte un pasaje que está en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2 dice lo siguiente: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, que esta es la promesa de Dios para cada una de nuestras vidas. Yo te animo en este tiempo, no sé la situación que tú puedas estar atravesando. Como te decía, estamos dentro de un contexto en que estamos atravesando momentos difíciles, pero sabemos que si estamos en el Señor y estamos en su palabra y en la fe, y aprovechando el tiempo para poder crecer en eso, sabemos que vamos a salir fortalecidos de toda situación. Y aquí está la promesa, tomala, Isaías 43:2, es para tu vida, es para cada una de nuestras vidas. Y por último volvemos a Esmirna, a la iglesia. Dice que si esa iglesia permanecía fiel a Dios, Dios le iba a dar la recompensa, le iba a dar el premio, una vida abundante y la vida eterna. Espero que te haya sido de tremenda bendición y nos veremos en el próximo segmento. Bendiciones.